Yo quiero que pongas mucha atención porque esta persona no es una persona que entró como la mayoría de los que estamos aquí por una situación de salud, que fue el caso de nosotros. Esta persona tuvo la visión. Entonces ponle mucha atención, abre tu corazón. Él te va a decir por qué sí IMMUNOTEC. Es una persona de negocios, es una persona exitosa, pero así como ha sido una persona exitosa, también lo comenta, ha tenido fracasos. Entonces, vale la pena que abras no solamente tu mente, tu corazón, sino tu cuaderno para que tomes las notas. Estoy muy celoso de todos ustedes aquí. When you leave this meeting and go outside, cuando ustedes salgan de esta junta y vayan afuera, God is going to bless you with a blue sky and sun. Dios va a darles un cielo azul y un cielo azul y maravilloso. I phoned my wife before I got on stage here. Le hablé por teléfono a mi esposa antes de entrar aquí al stage, al escenario. And she told me God blessed me with 1 meter of snow. Y dice que Dios me bendijo con 1 metro de nieve en Canadá. I have to shovel it. Yo tengo que palear toda esa nieve. But IMMUNOTEC makes me strong. Pero IMMUNOTEC me hizo muy fuerte. No problema. No tiene problema. I remember my very first meeting. Recuerdo mi primera junta a la que asistí. I had to do a presentation like this. Estuve en una presentación como esta, donde están ustedes ahora. I was very nervous. Estaba muy nervioso. I was sweating and it was running down into my pants and into my shoes. Estaba sudando y estaba sudando desde su hombro a todo escenario. I am so grateful, proud, thankful that I can be in front of such a passionate, excited group as you are. Estoy muy agradecido con Dios, con la humanidad, de poder estar compartiendo todo esto con ustedes en este momento. No. So I apologize if I start dripping here a little bit. I'm nervous. Y les pido disculpas porque estoy nervioso de hablar ante tantas personas. Thank you. Thank you. Una porra, vamos a darle una porra a Wally. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Wally! 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 Thank you. Gracias, gracias. I was a broken man when I came to this industry. Yo era un hombre que estaba quebrado cuando llegué y empecé en esta industria. I was a very, very successful businessman. Yo era un hombre muy exitoso, un hombre de negocios muy exitoso. I worked very hard for 16 years. Trabajé muy duro durante 16 años. And I built the biggest retail chain in Canada, independent retail chain. Y construí la cadena detallista independiente más grande de Canadá. Made a lot of money. Hice muchísimo dinero. Had a beautiful lifestyle. Tenía un estilo de vida maravilloso. And I would need a large bottle of tequila. Y necesitaba una gran botella de tequila. In 3 hours. ¿En 3 horas? ¿En 3 horas? To tell you how stupid I was. Y les voy a decir que lo estúpido que era. To lose my business. De perder mi negocio. My business was worth $4 million, gone. Mi negocio valía $4 millones y se fueron a la basura. My wife left. Mi esposa también se fue. I lost. That's good or bad. No sé si fue bueno o malo. I lost the house, the cars. Perdí una casa. And I lost my dog and my cat. Y perdí a mi perro y a mi gato. So what do you do when you're 43, no education, no money, and you don't know what to do next? ¿Y qué haces cuando tienes 43 años, no tienes educación, no tienes dinero y no sabes qué vas a hacer con el resto de tu vida? Not only did I lose all this money,
No solo que perdí todo ese dinero, but when I got into trouble, my family and friends lent me $300,000. y cuando empecé a tener problemas, mis familia y mis amigos me prestaron $300,000. If I go get a job, Si podía tener un trabajo, how am I ever going to pay that back? ¿cómo iba a poder pagar todo eso de regreso? ¿Cómo iba a regresar? So there was many a night that I did not sleep. Fueron muchas noches las que no dormí. I had what I call a pity party for myself. Y tengo lo que yo decía, una lástima por mí mismo. And I said to God, I had a talk with him. He didn't talk back, but I had a talk with him. I said, God, why me? I'm not a bad guy. Y tenía ya otro perro y le hablaba al perro y le decía, ¿pero por qué yo? Y el perro me contestaba. Today I know why. Ahora, el día de hoy, sé por qué. God put into place certain rules that you have to live by. Dios pone en tu vida ciertas reglas que tienes que respetar y obedecer y seguir. And when you receive, Y cuando tú recibes, you have to give back. tienes que dar de regreso. The more you receive, Entre más recibes, the more you have to give back. más tienes que dar de regreso. Gracias. Thank you. Gracias. So I received a lot, Así que yo había recibido mucho and I gave nada back. y no había dado nada de regreso. That's why I lost everything. Por eso perdí todo ese dinero. What I like about this industry, Lo que me gusta de esta industria, so I don't make the mistake again, y precisamente aprendí a no cometer ese error otra vez, in order to receive, para poder recibir, you have to give first. tienes que dar primero. I love that idea, and I'm going to live by it. And I encourage you to do the same thing. Amo esa idea y los entusiasmo y los animo a que hagan exactamente lo mismo. In my first meeting, I had the 3 people in my house. En mi primera junta, mi primera demostración, tenía 3 personas en mi casa. The next, well, my outline said you have to have meetings, so I had meetings. First, Mi línea ascendente me decía, tú tienes que hacer juntas, tienes que tener esas juntas. so I had 3 people in my first week, Entonces tuve a 3 personas en mi primera junta, 2 people in my second week, 2 personas la siguiente semana, uno my third week, una sola persona la tercera semana. and I said, what's wrong with this? It's supposed to work. I'm supposed to make money. Y entonces dije, ¿qué es lo que está pasando? Se supone que tengo que crecer y tengo que ganar dinero. So I got frustrated. Estaba frustrado. And I have to go back a little bit. Tengo que regresarme un poco más en mi vida What changed my life when I lost all my money? sobre lo que fue que me hizo cambiar mi vida y perder todo ese dinero. When I was down and out and desperate, Cuando estaba terriblemente deprimido y desesperado, at times I thought about jumping off a bridge. I was so depressed. estaba tan deprimido que estuve a punto. But the people in that room were all talking about their money. Pero la gente que estaba en esa junta, en esa primera junta, era la que me iba a traer el dinero. So I'm a smart business guy. Entonces yo soy un hombre de negocios inteligente, Not too smart, don't forget I lost $4 million. no tan inteligente porque recuerden que perdí $4 millones. So I joined. I had to borrow the money to join that business. Y entonces tenía el dinero para regresar y empezar a hacer el negocio. And I went into that new networking business with a traditional mindset. Y empecé mi negocio de network marketing con una mentalidad tradicional. And I thought because I had been a very successful businessman, I had this big ego. Y como yo pensaba, si ya fui un hombre de negocios exitoso y tenía ese gran ego, I can do this business. It looks simple. yo, claro que puedo hacer este negocio. El network marketing se ve muy simple, pero It didn't work out that way. no sucedió de esa manera. I didn't acquire skills. No aprendí las habilidades que necesitaba, I didn't go to meetings. I didn't listen to the leaders. no asistía a juntas con mis líderes And I worked at it for a year and no money. y trabajé por un año sin hacer dinero.
But I was smart enough to understand Pero fui suficientemente inteligente para entender that there are very successful people in this business. que hay gente muy exitosa en esta industria. So I started hanging around those people and listening to them. Y entonces empecé a buscar a toda esa gente exitosa y a relacionarme y a codearme con ellos. You've got 22 here superstars to listen to. Y ustedes tienen 22 superestrellas que pueden escuchar y que pueden acercarse y que pueden aprender de ellos. I read every book I could about network marketing. Leí todos los libros que pude sobre network marketing. My friend had lent me, I had no vehicle, so my friend lent me his truck, which had 400,000 miles on it. Un amigo mío me prestó su troca, su camioneta, que tenía cientos de miles de millas. Before that, I had a 930 Porsche turbocharged. Big change. Antes de eso tenía un Porsche maravilloso y tuve que cambiarlo por esta camioneta. But that old truck had a CD player in it. Pero esa camioneta vieja tenía un CD player, aparato para CDs. I educated myself every day when I was driving around. Y me eduqué a mí mismo cada que manejaba esa camioneta, escuchando los CDs, con los CDs en la camioneta. And it's very hard to meet people when you're driving a junk truck and say, come with me, I can show you how to make money. Y es muy difícil invitar a la gente a que se una a tu grupo cuando estás manejando esa camioneta que casi se cae a pedazos, ¿verdad? But I kept doing it. Pero lo seguía haciendo. Perseverance and staying focused is very, very important in this business. La perseverancia y mantenerte enfocado es muy importante en este negocio. It's a very simple business, but not easy. Es un negocio muy simple, pero no es fácil. So once I acquired the skills, listened to the leaders. Una vez que aprendí las habilidades y que escuché verdaderamente a los líderes, Over the next 2 years, I got my check to about $10,000 a month. mi cheque empezó a crecer más o menos alrededor de $10,000 al mes. I still remember my mother. I was born in Europe, so my mother, of course, is very traditional, and she says, "Go get a job." Mi mamá es de Europa, yo nací en Europa, mi mamá es muy tradicional y mi mamá siempre me decía, consíguete un trabajo. I showed her my check for $10,000, and she still says, "Go get a job." Y le enseñé el cheque de $10,000 y de todas maneras mi mamá me decía, ve y consigue un trabajo. She was in a seniors' home. Ella estaba ya en un hogar de descanso, de reposo. And she tried to sell the product to the other seniors Y to help me. empezó a ayudarlo a vender el producto inmunocal a las otras personas ahí de la casa de reposo. She couldn't do it, so she thought I couldn't do it. Y ella hizo lo que yo no podía hacer. But I kept working. As I say, I got my check to around $10,000, $12,000 a month. Y seguí trabajando y mi cheque estaba en promedio de $10,000, $12,000 al mes. Can you undo this, please? People helping people. Nada, gente ayudando a la gente, claro que sí. The next problem came up. Y vino el siguiente problema, apareció el siguiente problema. What I didn't realize, Lo que no me había dado cuenta, 95% of companies go sideways or fail. 95% de las compañías en esta industria o hacen un negocio mediano o de plano se van a la quiebra. So that's why it's very important for everybody here to understand what do you look for in a network marketing company. Y por eso es muy importante para todos ustedes saber qué tipo de empresa es en la que están buscando, qué tipo de empresa es la que está presente ante ustedes el día de hoy. That company I was with first was a juice company. La primera compañía donde yo estuve fue una compañía de jugos. And eventually that juice was everywhere. Ese jugo al final de cuentas estaba en todos lados, en todas las tiendas. You could buy it at Walmart. Lo podías comprar en Walmart. So the company started to go sideways. Entonces la compañía empezó a caer y a dejar de vender. John Soliter, some of you people met him yesterday. John Solider, que lo vieron y dio su conferencia y su plática el día de ayer. He was my upline. Él era su upline, era su patrocinador. And he was starting to look for another company to go to. Y él empezó a buscar otra compañía para salirse de esa compañía de jugos. Found IMMUNOTEC. Encontró IMMUNOTEC. And John is in Dallas, I'm in Toronto.
John es de Dallas, yo estoy en Toronto. So he told me to drive to Montreal Y entonces él me dijo, maneja hasta Montreal, nos vemos en Montreal. and check it out. Y vamos a ver de qué se trata. Before I was going to follow John, Antes de que cayera, before I was going to jump on board and follow John, antes de que realmente decidiera unirse y entrar a esta compañía y seguir a John, I had to make sure the company had all the right formula, the right ingredients for me to become successful. tenía que estar seguro de que esa compañía tuviera todos los ingredientes y todas las cosas que yo necesitaba para estar seguro de que era la compañía. The most important thing La compañía más importante, is the product. lo más importante dentro de esa compañía es el producto. The product had to make sense today. El producto tiene que hacer sentido el día de hoy, It has to be good for everybody. tiene que ser bueno para todo el mundo. You want me to help you? Yes, please. People. Gente ayudando a gente. Cheers to America. Cheers. Saluda IMMUNOTEC. Where's the scotch? Es tequila, es tequila. You don't know that, but it's tequila. Okay. So the product had to work today, and it's got to work 20 years from now. Y el producto tiene que funcionar el día de hoy y seguir funcionando 20 años más hacia adelante. I didn't want to just make money for 3, 4 years, 5 years, and the company's gone. Yo no quería nada más hacer dinero 3 o 4 años en una compañía. So when I met Dr. Brunos, the other doctors, I saw in this product was probably the most important product that you can put into your body. Cuando conocí al doctor Bonus y a los otros doctores que estaban con él, estaba seguro que era un producto que iba a durar toda la vida. Are we allowed to do testimonials? ¿Podemos decir testimonios? Por supuesto. Yes. I mean, I've been with the company now 19 years, so I've got He estado con la compañía 19 años. My first testimonial was my son. El primer testimonio es mi hijo. I don't know how many people, hopefully not too many here. When my son was about 8 years old, Pero mi hijo tenía alrededor de 8 años he stopped breathing. y de repente dejó de respirar. And there's nothing worse than a child to stop breathing when the parent doesn't know what to do. Y no hay nada peor que cuando un hijo empieza a dejar de respirar y el papá no sabe, los papás no saben qué hacer. That was his first attack with asthma. Fue su primer ataque de asma. This happened before I got in the business. Todo esto sucedió antes de que entrara a IMMUNOTEC. So he was on a number of puffers, Él estaba con algunos pocos, steroids. con puffers. esteroides. Yeah. And once within 2 weeks, we put him on IMMUNOTEC. En 3 semanas lo pusimos con IMMUNOCAL, empezó a tomar IMMUNOCAL. So for 10 years, he's never had a problem. Y durante 10 años nunca ha vuelto a tener ese problema. Thank you. My wife in the morning, Mi esposa en la mañana, when she comes down to have a cup of coffee with me, cuando estaba tomando café conmigo, she spills half her coffee because her hand's shaking. empezó a mover la taza de café porque su mano empezó a temblar. And we didn't know that IMMUNOTEC would make a difference to her. Y no sabíamos si IMMUNOCAL iba a hacer una diferencia para ella. She got on 3 packs a day, Empezó a tomar 3 sobres al día. and within 30, she had that for 10 years. Within 30 days, 90% of that shaking went away. Y tenía ese problema del movimiento durante 10 años y en 30 días, tomando esos 3 sobres, se le fue el 90% de ese movimiento. Dejó de tener ese problema. When I lost my business, I was under so much stress. Cuando perdí mi negocio estaba en tal nivel de presión, de estrés. I woke up in the middle of the night, Me despertaba en el medio de la noche and I thought my heart was going to jump out of my chest. y pensaba que mi corazón iba a salir de mi pecho. I drove myself to the hospital. Yo solito me llevé manejándome a mí mismo al hospital. My heart was going 200 beats a minute. It was just. Su corazón estaba latiendo tremendamente rápido. The doctor told me for the rest of my life I have to be on drugs. Y el doctor me dijo que para el resto de mi vida tenía que estar tomando medicinas. A
year into this business, I've been taking 2 packs a day. Después de un año en IMMUNOTEC, tomando dos sobrecitos al día, I started cutting back my medication, which the doctor said don't do. empecé a suspender y a reducir mi medicina, aunque el doctor me decía que no lo hiciera. So today I am totally drug free. Ahorita no tomo ninguna medicina. And the only time my heart bounces is when I love my wife. Y ahora cuando mi corazón late es cuando amo a mi mujer. I have hundreds and hundreds of stories. Tengo cientos y cientos de historias y testimonios. We'd be here for the next 2 days, so we won't talk about it. Pero nos quedaríamos aquí varios días, así que no voy a hablar de todas ellas. And I've lost my train of thought. I don't know what I'm supposed to do next. Y que dice que perdió la idea. I can give you an idea. You were talking your early years in IMMUNOTEC. You just went to Dr. Bonus. Okay. Great. Sorry. Okay, so I got excited. I got Entonces excited. quedé muy animado después de ver que era un producto maravilloso. And I said, this is it. Y entonces me dije a mí mismo, esto es lo que estaba buscando. Because I wanted to build a legacy for my family. Porque quiero construir un legado para mi familia. I don't want to work hard. 5 years, the company's gone. So that was very important for me. No quiero trabajar durante 5 años y que la compañía desaparezca. Por eso era muy importante para mí la permanencia. The company had a strong management team, La compañía tiene una gerencia, una dirección administrativa muy fuerte. a better compensation plan today than before, Tiene un plan de compensación mucho mejor ahora de lo que tenía hace 19 años. strong, honest, hardworking management, Tiene una gerencia que trabaja y que es muy honesta. and the company had not gone into a momentum curve yet. Y apenas está iniciándose esa curva de crecimiento de momentum en la compañía en los últimos años. Those are very important for me, and that's why I joined IMMUNOTEC. Esas eran las cosas que yo estaba buscando en una compañía y por eso decidí unirme a IMMUNOTEC. Within 6 to 8 months, Entre 6 y 8 meses, my check hit about $10,000. mi cheque estaba alrededor de los $10,000. Now, I don't know how you Mexicans do it. I wish I was a Mexican, but it took me 7 years to get to platinum. Y dice, yo no sé cómo le hacen ustedes mexicanos, pero a mí me tomó 7 años ser platino. 7 años. You guys do it in 3 years. It's amazing. Ustedes lo hacen en un año y medio, 2 años. Es asombroso. Wow. It's just amazing. So, I went to work, built a business, Pues empecé a hacer el negocio, empecé a construir mi organización. and I didn't know Dr. Plyle. Y corta que dice Network Marketing. One of them was Doug McNabb. Uno era Doug McNabb, que también es líder en Canadá. He was supposed to be here, Se supone que Doug McNabb iba a estar aquí, but he lost his passport. pero perdió su pasaporte. So I said, you're not coming with me. They'll put us both in jail. Así que no vienes conmigo porque eres mala suerte. So he apologizes for not being here. Entonces él les manda disculpas por no estar aquí. But isn't it interesting? Everyone here, I'm sure, knows 3 people. Pero estoy seguro que todo el mundo aquí conoce por lo menos a 3 personas. And can you do a presentation to those 3 people? Y no pueden hacerle una presentación de explicación de negocio a esas 3 personas. Can you love them? Can you motivate them? Can you encourage them? No pueden entusiasmarlos, motivarlos, enamorarlos a que se enamoren del negocio. Can you build a relationship with those 3 people? No pueden mantener y hacer una relación muy estrecha con esas 3 personas. I did it. I know everybody here can do it. Yo lo hice y sé que todos ustedes aquí lo pueden hacer. I'm very excited for everyone here because something is going to happen. Y estoy muy emocionado por todos ustedes, todas las personas que están aquí, porque sé que hay algo importante que va a suceder. Our company, IMMUNOTEC, Nuestra compañía, IMMUNOTEC, is going to hit that $100 million sales in a year. Nuestra compañía está precisamente logrando este año una cifra superior a los $100 millones. And what happens when that occurs? Y lo que va a suceder cuando esto se concluya este año, The company is going to go a very strong growth curve. nuestra compañía va a tener una curva de crecimiento muy fuerte. And we're going to attract leaders from all over the world
And they're going to come in under you. Y vamos a traer a grandes líderes de muchos países de todo el mundo y van a estar colocados debajo de ustedes, de su organización. We're only in 4 countries now. Can you imagine when we take over the world? And because the Mexicans are the biggest leaders and consultants in this company, they're going to have a good portion of the world under them. Y como precisamente México es el país más importante para las ventas de IMMUNOTEC, ustedes, todos nosotros mexicanos, vamos a poder tener la mayor parte de todo ese gran negocio que va a crearse en todo el mundo. So turn to the person beside you and pat him on the back and tell him they made a good decision to join IMMUNOTEC. Entonces dale una palmada a la persona que tienes ahí junto y dile: te felicito por esa buena decisión de estar en IMMUNOTEC. Te felicito, fue lo mejor. I didn't say turn to the person and kiss them. No tiene que besar a la persona, Carmelita, por favor. Vamos a hacer una palmadita. So you have a job now to do. Tienen ahora ustedes un trabajo que hacer. Don't do what I did when I first started. No hagan lo que yo hice cuando yo empecé. Especially when you sponsor a successful person, Especialmente cuando ingresan a una persona exitosa, they have a big ego. ellos tienen normalmente un ego muy grande. Egos are bad. Los egos en este negocio son malos. Ego stands for edging God out. Ego quiere decir edging. Edging, E-G-O. Edging God out. Pushing God away. Que el ego a final de cuentas te empuja hacia afuera del negocio. What's the matter with you? No, nada. Helado. Egos dejan afuera a Dios. Que dejan afuera a Dios. That was my problem. Because I had a big ego, don't forget. Ese era su problema porque él tenía un ego muy grande, había dejado a Dios afuera. So your job Tu trabajo is to build a belief system. es establecer un sistema de creencias Without the proper belief system, you are going to fail. y ese sistema de creencias te va a ayudar precisamente a construir tu negocio. You have to believe in the product. Tienen que creer en el producto, You have to believe in this powerful industry. tienen que creer en esta industria tan poderosa, You have to believe in the company. tienen que creer en la compañía, You have to believe in all these platinums. tienen que creer en todos estos platinos And the most important thing, you have to believe what's in your heart that you can do it. y lo más importante es que tienes que creer lo que hay en tu corazón y que te lo creas y lo puedes lograr.